Bienvenidos al final de Se convirtió en una rosa negra. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta historia. Ahora sí, empecemos. Tras los gritos de Olga, llegó Juliana, quien tampoco podía creer lo que estaba viendo. Cornelius, aún medio dormido y sin poder sentir el brazo, no entendía nada. Pero Juliana y Olga insistían en saber qué estaba haciendo Cornelius con Diana. Juliana estaba indignada de que Diana, como una dama, haya pasado la noche con Cornelius sin casarse, pero Diana no veía el problema, si ya se estaban por casar. Cornelius sí había entendido lo que pasaba y obviamente la noche lo afectó. Por otro lado, en el Palacio Imperial, el tipo que estaba espiándolos antes le informaba al emperador que Cornelius estaba hablando con Rupert. El emperador ordenó seguirlos vigilando. Luego se dirigió a su hijo, a quien le dijo que estaba dispuesto a hacer lo que sea por el bien del imperio. Así que era hora de que le cuente el secreto familiar. Al salir, este loco no dejaba de reírse, porque se enteró que Cornelius estaba bajo el control de la familia imperial. Así que no importaba qué tan imponente sea, creía que lo tenía en la palma de su mano. Por otro lado, la duquesa apuraba a Diana porque debían ir a una reunión. Necesitaban mostrarse en público porque la boda del ducado sería una de las más extravagantes del continente. La boda se acercaba. Los días habían pasado muy tranquilos, hasta la enana y Cecilia se habían calmado. Mientras se iban, Cornelius llegó a despedirlas. Como iban a una fiesta de té, no podía ir con ellas, así que las escoltó del brazo hasta el carruaje. Diana deseaba que esos días continúen así de felices por siempre. Dentro del carruaje, la duquesa le agradeció a Diana por casarse con Cornelius, ya que ahora él sonreía gracias a ella. Diana consideraba que ella era feliz gracias a él. La duquesa le preguntó si no la estaban chantajeando, porque no podía creer que su hijo se casara, y menos que se haya interesado en alguien. Nunca imaginó ver a su hijo actuar como un humano. Para Diana, Cornelius era muy bueno y cariñoso, pero la duquesa, como su madre, lo habría sabido hace mucho tiempo. Después de todo, es su hijo. Era obvio que Diana lo había cambiado. Mientras tanto, Cornelius necesitaba que Walter enviara un mensaje a cada rama del imperio para que se ganen a los nobles de la región. Cornelius estaba pensando en tomar un poco de poder, por eso quería persuadir a los nobles, hasta con sobornos, si era necesario. Walter le preguntó si aún no le había contado a Diana que la había visto en sueños. Cornelius no veía sentido a decirle por qué eso a Diana, porque podría asustarla. Pero Walter insistía en que era extraño que la mujer que vio fuera diferente a la Diana de ahora. Para Cornelius no era extraño, ya que él mismo había cambiado, pero de repente se dio cuenta que él había cambiado porque se vio en un sueño. Si ese era el caso, ¿por qué la vida de Diana también había cambiado? Por otro lado, en Agripana, el rey se enteró que ni siquiera Agnes había logrado llevar a Diana. Entonces mandó a reunir al ejército. No le importaba nada, solo recuperar a Diana para que Agripana se recupere. Mientras tanto, Dean corrió muy alterado para darle un mensaje urgente a Cornelius, algo que lo dejó muy sorprendido. ¿Por qué me persigue la desgracia? Poco después, Diana miraba por la ventana mientras llovía y vio a Cornelius debajo de la lluvia, así que fue a verlo y a llevarle una toalla. Cornelius le dijo que estaba disfrutando de la flor de la lluvia, aunque para Diana ya eran demasiado grandes las gotas para llamarlas así. Luego le dio una toalla para que se seque y mientras lo hacía miró fijamente el cuerpo de Cornelius. Lo veía muy trabajado. Jamás había visto que el cuerpo de un hombre fuera tan llamativo.
Luego le quitó la toalla y ella misma comenzó a secarlo. Diana notó que Cornelius estaba avergonzado, así que le dijo que no había necesidad de que lo estuviera, ya que la boda sería en una semana. Cornelius gritó que aún era un hombre y obviamente se sentía así por el toque de Diana, pero ella comenzó a burlarse. No iba a hacerle nada, solo le estaba secando el cabello, pero de repente le preguntó cuántos hijos planeaba que tengan. Esa pregunta casi lo mata de la vergüenza, pobrecito. Pero eran solo bromas de Diana. Cuando dejó de llover, Cornelius la invitó a montar. Mientras lo hacían, se dio cuenta de que ella era una jinete muy hábil, aunque para Diana era una habilidad básica, y comenzó a galopar aún más rápido. Al llegar a la cima de un prado podían ver todo el ducado, una vista que dejó maravillada a Diana por lo hermosa que era. Cornelius nunca había encontrado hermoso ese lugar, pero ahora podía sentir esa belleza desde el momento en que Diana dijo que era hermoso. Le confesó que quería mostrarle ese lugar antes de irse. Se había dado la orden de marcharse. Agripana declaró la guerra y seguramente ya estaban marchando. Se disculpó con Diana porque debían posponer la boda. Cornelius le pidió que no se preocupara por nada. Él estaba haciendo todo lo posible para que nadie la aleje de él. Diana confesó que él era alguien precioso para ella y no quería que olvide que lo estaba esperando. Cerraron esa promesa con un beso que tenía gusto a pura esperanza. Finalmente llegó el día de la ceremonia de partida. Cornelius fue nombrado comandante en jefe, tal como en su vida pasada. El imperio lo necesitaba, aunque ahora era una persona completamente diferente a como era en el pasado. Diana estaba un poco preocupada en el fondo, aunque lo negaba. Sabía que la fuerza militar de Agripana era insignificante en comparación con la del imperio. Solo resistieron tanto tiempo porque ella era la comandante en jefe. Anteriormente, el emperador le confesó a su sonso hijo que la familia ducal estaba bajo el control de la familia imperial, pero Cornelius era demasiado arrogante. Si le desataban la correa, podría ser peligroso. Como quería cortar eso de raíz, Raymond estaba dispuesto a cumplir con el pedido de su padre. Ya había pasado un mes. Todo el país estaba en un silencio mortal. Todas las fiestas y eventos fueron cancelados. Todos esperaban que ese tiempo pasara. Ocasionalmente llegaba una carta del campo de batalla. Diana solo se aferraba a las palabras de Cornelius con una profunda esperanza. Mientras tanto, en el campamento militar de Virunia, Walter le informó a Cornelius que no había noticias de la unidad de retaguardia que se suponía que traía suministros. La unidad de retaguardia era dirigida por el sonso príncipe heredero. Estaba programada para cargar suministros en un territorio cercano y unirse a ellos. Si los suministros no llegaban en una semana, la moral bajaría. El castillo de Medioji, por sus robustas murallas, fue el lugar que resistió hasta el final. Cornelius ya conocía la debilidad de ese castillo, así que dio la orden de preparar las tropas para tomar el castillo en 3 días. Por otro lado, Diana iba al templo sola. Le prometió a Ben regresar pronto, así que no había problema. Diana dijo que no estaba preocupada, pero no podía quedarse dentro de la mansión. No sabía con qué intención Dios le dio otra oportunidad, pero si realmente era una bendición de Dios, rezaba sinceramente para que Dios proteja a Cornelius. De pronto tuvo una revelación, como una epifanía. Vio a su madre hablando con el marqués Tailgor. Le pidió que cuidara de Diana porque ella debía sacrificarse. Tras eso, tomó un vino con una sustancia que la mató. Después, Diana apareció en un lugar desconocido, y en ese lugar estaba Cornelius,
porque era donde estaba el campamento militar. A ver, ¿qué pasó? Ni Cornelius ni Diana entendían qué hacía ella ahí. Para Cornelius era muy peligroso porque estaban justo delante del castillo, el cual estaban a punto de tomar por la fuerza. Cuando Walter la vio, estaba muy sorprendido de verla, y Diana contenta después de verlo tras meses, pero necesitaba hablar con Cornelius en privado. Cornelius le contó que Raymond se había desviado y se había llevado los suministros, por eso debían tomar el castillo. Diana quería que le contara su estrategia. Entonces Cornelius le explicó que planeaba atacar por las montañas, ya que la defensa de la parte trasera del castillo era relativamente débil. Entonces lanzar una infiltración sorpresa y causar el caos adentro resultaría útil. Tras eso, el ejército regular lanzaría un ataque total contra el centro del castillo. Para Diana era una buena estrategia, y de hecho fue usada en su vida pasada. Sin embargo, era peligroso porque la probabilidad de pérdidas era alta. Por eso Diana tenía otra opción, una más rápida y sin necesidad de sacrificios. Mientras tanto, en el castillo, el marqués Tylgor pensaba que finalmente el ejército imperial había llegado hasta allí. Comentaba con su hijo que sería fácil resistir ahí, pero le preocupaba lo que pasara después. Su hijo estaba seguro que la familia real los apoyaría, pero el marqués sabía que eso no iba a pasar. Al llegar a su oficina, se encontró con el mismo Cornelius. El marqués no entendía cómo había logrado entrar, ya que la seguridad era bastante alta, pero Cornelius le pidió que no grite, sino él y su hijo iban a morir. Solo había ido para entregarle una carta. Cornelius no sabía qué decía la carta. Solo le dijo que la lea y entendería todo. También esperaba que la próxima vez que se vean sea en mejores términos. Luego, Cornelius se fue con mucha habilidad pasando frente a los guardias. Momentos después, el hijo del marqués llegó corriendo porque había entrado un intruso. El marqués solo sonrió y le dijo a su hijo que izara la bandera blanca. Su hijo no podía entender por qué se estaba rindiendo, pero eso era algo que algún día entendería, el por qué se estaba rindiendo y por qué tomó esa decisión. Pero ahora, Medioli se rendía y debía ver a esa persona que envió la carta. Por otro lado, Cornelius regresó con Diana sano y salvo. Ya había entregado la carta que ella le confió, pero le intrigaba saber el contenido. Diana solo dijo que mencionó brevemente a su madre. De repente se informó que las puertas del castillo se estaban abriendo. Las banderas blancas fueron inmediatamente vistas por todos. El marqués se arrodilló ante Diana, llamándola mi señora. Le informó que Medioli se rendía. Por supuesto, tras esto todos los soldados festejaron porque creían que la guerra había terminado y regresarían a casa. ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Luego de esto, Tylgor le entregó los títulos de propiedad del territorio, la lista de bienes dentro del castillo Medioli y la declaración de rendición. Diana le preguntó por qué antes la llamó mi señora. El marqués creía que sabía todo. Diana simplemente envió esa carta para una negociación. No tenía idea de que se rindiera tan fácil. El marqués ya no podía retroceder en el rendimiento. Confesó que su familia, Tylgor, había servido a Cieramo por generaciones. La madre de Diana no quería que ella supiera nada. Mantuvo todo lo relacionado con la familia en estricto secreto. Borró registros y se deshizo de la gente para enviar a Diana fuera de Agripana. Cieramo, la Flor Negra, se le conocían muchos nombres, pero era una bendición de Dios por compasión a los humanos. Pero el rey de Agripana lo quería todo para él. Entonces secuestró al joven Cieramo y usó el poder de la bendición para fundar la próspera Agripana.
y un miembro de la familia Taigor lanzó un hechizo, ayudando al rey a asegurarse de que Ciéramo nunca pudiera abandonar a Agripana. El no poder irse no significaba necesariamente estar bloqueado por una fuerza mágica o física. Podían ser personas o relaciones. Los Taigor se aseguraron de formar lazos irrompibles dentro de Agripana. Los Ciéramo, sin saber nada, construyeron relaciones inocentemente adentro. Las relaciones crearon otras relaciones, crearon personas preciosas. Así fue como pudieron confinar al Ciéramo dentro de Agripana. La familia Taigor sirvió como carcelera, vigilando a Ciéramo, mientras también lo atendía. Con el paso del tiempo, los grilletes que rodeaban a Ciéramo se volvieron aún más sólidos, durante mucho tiempo, hasta que todos lo olvidaron. Cuando Vivian se dio cuenta de lo que habían hecho, ya era demasiado tarde, así que lanzó una maldición. En el momento en que los Ciéramo den un solo paso fuera de Agripana, esta tierra será maldecida. La tierra se secará y la gente morirá de hambre. Los nobles darán la espalda y el reino se derrumbará. Vivian deseaba que al menos Diana sea libre, rompiendo las cadenas de Ciéramo, que no se ate a nadie, ni a su padre ni hermana, aunque la misma Vivian sabía que sería una atadura, porque una madre es la existencia más importante para un hijo. Así que decidió borrarse ella misma de la vida de Diana. Ante esta revelación, Diana salió corriendo. Mientras Taigor le decía a Cornelius que Agripana ya había caído, la maldición se había cumplido. Ya no tenía sentido luchar contra nada. Para Cornelius no era su problema eso. Si Agripana se resistía, él iba a seguir luchando. Cuando Cornelius se fue, el hijo del marqués le preguntó si todo eso era verdad. El marqués se lo confirmó, y su destino era estar con Agripana en sus momentos finales. Por otro lado, Raymond se enteró de la hazaña de Cornelius. Su asistente le decía que debían ir, pero Raymond no iba a llegar como si nada a felicitarlo, así que decidió avanzar hacia Roxane, como lo tenía planeado. Aunque era demasiado tonto, el emperador le había dado una misión que debía cumplir. Quería tener un mérito mayor al de Cornelius, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Cornelius encontró a Diana. Ella le preguntó si creía en el destino, ya que todo era extraño. Llegar ahí, ver el pasado y conocer la historia de su madre y del marqués, era como si alguien estuviera orquestándolo todo. Diana no sabía del plan de su madre. Siempre pensó que era una persona sin afecto por su hija, pero ahora, después de saber su sacrificio, no sabía qué pensar de ella. Cornelius no creía en Dios. No dudaba de su existencia, pero no confiaba en sus intenciones. Pero sí creía en el destino, porque Diana estaba frente a él. Estaban juntos, y eso para él era el destino. Luego le ofreció comer algo y descansar. Mientras Diana comía, sentía que estaba recibiendo una recompensa por todo lo que vivió en su vida pasada. Al momento de que Diana descanse, Cornelius le dijo que duerma y que él regresaría después, pero Diana no quería eso. Él también debía descansar, y aparte, supuestamente, ella no podía descansar porque era una cama desconocida. Entonces Cornelius se acostó con ella. Sin darse cuenta, Diana se durmió profundamente. Al despertar, no se había dado cuenta de que él se fue. Como la vez anterior, Diana dormía muy bien cuando estaba a su lado. De repente vio un documento en la mesa. Poco después, Cornelius regresó. Al entrar, Diana le preguntó si el príncipe heredero de verdad se había marchado a otra región. Si era así, era obvio que tendría una gran derrota. Cornelius también lo creía, pero tenía curiosidad de cómo supo leer el documento.
El documento estaba escrito con un código secreto que él mismo creó. Las únicas personas que conocían el código eran Walter, Dean, Cornelius y Diana Leslie, de 30 años. La única persona que logró descifrar el código. Diana fingió sorpresa, porque no tenía 30 años. Pero entonces ella le preguntó si él también había regresado, y él le preguntó si lo había visto. Diana no entendía qué quiso decir con visto. Cornelius le explicó que de niño siempre soñaba con una mujer que siempre estaba sola, una mujer que recorría un camino que no deseaba. Vio toda su vida en sueños, desde que nació hasta su final. Recordaba cada palabra que dijo al final de su vida. Soy una mujer, pero también un caballero. Así que para mí no hay diferencia entre ser un caballero o una mujer. Y esa mujer era la caballero Diana Leslie. Ante todo esto, Diana confesó que fue un caballero y luchó en el campo de batalla con él, y regresó en el tiempo a cuando era una niña. Se disculpó por haberlo engañado hasta ahora. No fue su intención desde el principio, pero sabía que él tendría curiosidad por esto. Y sí, Cornelius quería saber si lo odiaba, porque él fue quien la mató. Pero Diana no lo odiaba. Pensaba que era un alivio que haya sido él, porque su final podría haber sido peor. Él la respetó hasta el último momento, dejándola ser un caballero. Cornelius tenía muchas preguntas y muchísimo que decir, pero eso sería después, porque dado que el príncipe heredero no estaba, esta sería su última oportunidad para lo que iba a hacer. Mientras tanto, en el ducado, todos estaban preocupados por Diana. Habían registrado todo el templo, pero nada que aparecía. Entonces la duquesa ordenó avisar de esto al duque y organizar una búsqueda a gran escala. Pero Ben tenía una pista: investigar a la enana, Ivy, ya que ella tenía un historial en meterse con Diana y, según Dean, tenía un cómplice dentro del ducado. Justo entonces llegó un mensaje de Cornelius diciendo que Diana estaba con él y estaba siendo protegida. Pero la duquesa quería que Ben le explique los detalles de lo que dijo sobre Ivy, y como ya había abierto la bocota, tenía que hablar. Mientras tanto, Cecilia estaba intentando ponerse maquillaje para tapar su fea cara, obvio, cuando de repente llegó la duquesa. Había ido porque se enteró que fue ella quien entregó a Diana a Ivy. Cecilia por un momento se puso pálida, pero le restó importancia. Aunque la duquesa quería que se disculpe con Diana, no iba a tolerar que los miembros de su familia actúen así. Cecilia no veía sentido para hacer eso. Después de todo, no pasó nada. Solo le dio información a la princesa. Según ella, no pudo resistir la presión de la enana y cedió. Ella también era una víctima. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, ajá! La duquesa tomó la decisión de que abandone la mansión. Claro que Cecilia se atacó, porque según ella la duquesa no podía romper un matrimonio aprobado por el emperador. Pero esta fea no sabía que el mismo emperador había pedido su opinión, así que ahora no sería diferente. Aunque Cecilia trató de suplicar, la duquesa ya había dicho su última palabra. Mientras se iba, Olga y Juliana se daban cuenta que la duquesa sí daba miedo cuando se enojaba. Juliana se acercó para darle la nota nuevamente, porque había más información detrás de la nota. Debían irse a la villa de inmediato, porque parecía que algo grande estaba a punto de pasar. Más tarde, Diana llegó a la villa y le preguntó a Walter por qué estaban ahí y no en el ducado. Walter, aunque temblaba de miedo, dijo que tenía órdenes de no decir nada, pero como Diana daba mucho miedo, Walter confesó que Cornelius planeaba cumplir la voluntad del duque. Para esa hora seguramente Cornelius ya había tomado el ejército que tenían y atacar a la familia imperial.
Por otro lado, Agnes pensaba en si su padre había enviado a alguien a buscarla. De repente entró Juliana y la Chilindrina pensó que habían enviado a alguien de Agripana, pero no. Entonces Agnes le pidió que la devuelva a su país, porque ella no sería una traidora como Juliana. Juliana la dejó ir, pero con la condición de que regrese por su cuenta. Agnes quería saber por qué la dejaba ir. Juliana le dijo que lo sabría cuando llegue a Agripana. Esto era para que Agnes presenciara el país en ruinas con sus propios ojos. Ese sería el castigo más severo para Agnes. Mientras tanto, Ben ya había preparado todo para partir. Solo faltaba la duquesa, que fue a escoltar a su esposo. Pero justo llegó y dijo que se vayan de inmediatamente. Ben quiso saber por qué el duque no había ido con ella, pero el duque salió antes y no había regresado. Aparentemente había ido al palacio. Como no podían esperar más, debían irse primero. Al llegar, Diana y Juliana se encontraron. Juliana no entendía por qué Diana estaba allí, y Diana tampoco lo entendía bien, así que no quería que la retara tanto. Juliana había escuchado en el camino que Cornelius dirigía un ejército hacia el palacio, y sí, era verdad. Pronto estallaría una guerra civil. Mientras hablaban, la duquesa abrazó a Diana. Estaba muy feliz de verla a salvo, pero Diana notó que la tez de la duquesa no se veía bien. Aunque la duquesa decía estar bien, se desmayó de repente. Más tarde estaba en cama, mientras Diana comentaba que el estrés la había afectado. Perdió contacto con su hijo mayor en la guerra, Cornelius inició una guerra civil y la seguridad del duque no estaba garantizada. Al salir un rato de la habitación, Diana se lamentaba de no haberla cuidado mejor. Juliana le preguntó si no le preocupaba Cornelius, y por supuesto que a Diana le preocupaba. Quería correr con él de inmediato, pero debía confiar en él y solo esperar. Juliana no podía permitir que haga eso. Diana tenía el poder de proteger a la persona que amaba. Le decía eso porque estaba segura que se iba a arrepentir. Diana siempre fue una persona llena de confianza que nunca se acobardó ante nada. Tenía el poder de llevar a cabo sus convicciones. Juliana confesó que la envidió de tener poder, pero ahora lo dudaba. Parecía que Diana quería correr allí inmediatamente, pero algo la detenía a tomar una espada. Diana le dijo que era porque cuando muera, quería sentir compasión por su propia muerte. La mano que sostiene la espada siempre lucha con arrepentimiento. La vida vivida pisoteando las vidas de los demás, incluso cuando la muerte está justo delante de tus ojos. Recuerdo las innumerables vidas que arrebaté, así que incluso sentir autocompasión me parece pecaminoso. Pero eso no es todo. El miedo a arruinar esta oportunidad milagrosamente conseguida otra vez. Si mi madre también hubiera tenido la opción, no me habría dado a luz. Recorrer el camino que fracasó una vez antes es una tontería. En un sueño, Diana vio a su madre, quien le decía que había puesto las joyas más hermosas en sus ojos. Le pedía que viva una vida brillante, como su nombre. La razón por la que su vida regresó, pensaba que era por ella. Diana se despertó sobresaltada al darse cuenta de que su madre también había regresado en el tiempo. Diana entendió que su madre también era una retornada. Aunque había vivido todo, eligió darla a luz. Su madre no fracasó, al contrario, logró su objetivo para sacar a su hija de Agripana. Hizo todo lo que pudo y lo logró. Entonces ella debía hacer lo mismo. Poco después, entraron Olga y Juliana y quedaron heladas al ver a Diana vestida con una armadura. Diana solo les avisó que se iba. Había decidido hacer todo lo que pueda. Mientras se iba, rogaba que Cornelius resista y no muera, porque ella iba a ir por él. ¡Eso, patrona!
Mientras tanto, Cornelius alentaba a las tropas a tomar el palacio. La familia imperial los había abandonado y los había incitado a una guerra, así que todos debían alzar sus espadas. Ya no se quedarían observando las atrocidades de la familia imperial. Después de eso, Dean le informó que su madre y Juliana estaban a salvo, pero no encontraban al duque, y lo más probable era que estuviera en el palacio. Cornelius no iba a retroceder en su plan. Sabía que su padre estaba bajo la maldición y no podía actuar en contra del emperador. Si terminaba actuando en contra de su voluntad, Cornelius lo mataría él mismo. Mientras tanto, se le informaba al emperador que no podían localizar a Raymond, y un ejército de rebeldes había llegado a las puertas del palacio y eran liderados por el hijo del duque. El emperador entonces entendió que Cornelius estaba fuera de la maldición y que el duque lo había ocultado. Incluso pensó que el duque también quería ir en contra de la familia imperial. El emperador sabía que fuera de esos muros, Cornelius estaba luchando como un tonto, patético y perdido en falsas esperanzas, porque nunca iba a traspasar esos muros. No quisiera arruinar la sorpresa. Cornelius efectivamente seguía luchando y avanzando hacia el palacio, pero antes de llegar se le lanzó encima un loco, el marqués Popus, el nombre, quien lo trató de traidor y bla 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 bla. Popus solo quería matarlo y proteger al imperio. Desgraciadamente era superior en fuerzas a Cornelius, ya que toda su vida entrenó con la espada, pero Cornelius usó su poder para defenderse. Ese movimiento fue un poco inútil porque lo mismo Popus lo pateó dejándolo listo para la murición. De repente alguien golpeó su brazo impidiendo el golpe. Al mirar era Diana, quien le dijo: ¿Cómo te atreves a intentar tocar a mi hombre? ¡Eso, patrona! Obviamente Popus se burló de esto, pero siguió luchando. No le importaba nada. Planeaba matarlos a ambos, aunque Diana resistía los ataques con un temple inmutable. Por otro lado, Olga y Ben fueron a la ciudad para ver la situación, y era un tremendo caos. No había más comida debido a la guerra. Al llegar a la villa e informar de esto a Juliana, ella decidió también hacer lo que pueda. La guerra era la justificación para ganarse la opinión pública. Había encontrado un poco de dinero de Cornelius, así que lo usaría para ayudar a los pobres. Pero de repente llegó la duquesa, quien le dijo que eso no sería suficiente, y le dio carretas con alimentos. Si iban a hacerlo, tenían que hacerlo bien, pero no quería que se revele que era de la familia He-Man. Juliana estaba impresionada por el generoso corazón de la duquesa y estaba segura que los pobres lo reconocerían. Juliana y los demás se fueron al pueblo sabiendo que eso era todo lo que podían hacer y esperaba que todos se mantengan a salvo. Mientras tanto, Cornelius miraba cómo peleaba Diana. Ese tipo de fuerza solo lo había visto en sus sueños. Para Diana era como estar en Disney. Finalmente tenía un oponente digno. A Popus le parecía increíble que hubiera un caballero así como Diana en el mundo. Hasta pensaba que parecía una veterana en el campo de batalla. Hasta el momento de ser brutalmente derrotado, no entendía cómo una mujer podía ser tan fuerte. Cornelius estaba paralizado. No sabía que Diana podía empuñar de esa manera una espada. Pero hablarían después de eso. La guerra seguía y ella iba a despejar el camino. Los soldados estaban aterrados ante la derrota de Popus. Intentaron bloquear el paso de Diana, pero ella de un solo golpe los derribó a todos. Diana pensaba que su vida se había vuelto miserable por tomar una espada. Por eso intentó no volver a tocar una, pero ahora entendía que su espada era para ella y para Cornelius.
Dando un salto increíble, logró romper la barrera de la maldición que cubría el palacio. Cornelius, observando esto, comprendió que la flor negra no era una persona, sino el poder divino en sí mismo. En medio del campo de batalla, Cornelius la abrazó sin importarle nada. Todos observaban cómo Diana había derribado la puerta de un solo golpe y era el momento de atacar. Al grito de Diana He-Man, en puro vitoreo, marcharon para abrir las puertas. Mientras tanto, en el palacio, el emperador creía que las fuerzas debían haber sido suprimidas, pero de repente vio que las puertas fueron abiertas. Pronto llegaron para avisarle lo que él ya sabía, y querían que huyera, pero el emperador se dirigió al duque. Él debía responsabilizarse y ya sabía qué debía hacer. Mientras tanto, Cornelius le pidió a Diana que los guiara, y al grito de Diana todos marcharon para terminar de limpiar los restos que quedaban. Los pocos guardias que quedaban se rindieron de inmediato. Para Diana eso fue mucho más fácil de lo que pensaba. Las tropas eran pocas porque habían sido convocadas a la guerra y nadie se imaginaba una rebelión, pero sobre todo era gracias a Diana. Después de ver su poder, el ejército restante perdió su voluntad de luchar y pudieron entrar al palacio más rápido. Ahora todo lo que quedaba era el emperador, escondido en la parte más profunda del palacio. Ahora que Diana estaba ahí, se sentía extraño. En su vida pasada, por mucho que luchó, nunca puso un pie en el suelo de Virunia. Pensar que estaba ahí era extraño. Para Cornelius también era extraño, ya que él la había matado, pero ahora podían estar juntos y lo lograrían juntos. Adentro, el emperador estaba muy enojado porque un par de niños habían atravesado las puertas. Le dijo a Cornelius que si pedía perdón, le perdonaría la vida. Suponía que el orgullo de Cornelius se debía a que había escapado de la maldición, y si bien podía hacerle daño, su padre todavía estaba en la palma de su mano, así que le ordenó que mate a Cornelius. Cornelius no planeaba morir ahí, y el deseo de su padre, el cual había anhelado toda su vida, lo iba a cumplir. El duque tiró la daga al suelo y le dijo al emperador que ya no iba a seguir sus órdenes. Obviamente el emperador se puso como loco al saber que habían roto la maldición. Mientras tanto, el duque le dio paso a Cornelius. Él ya había logrado todo. El solo hecho de que haya roto ese horrible ciclo de maldiciones no le dejaba ningún arrepentimiento. Tras pasar al lado de Diana, ella le agradeció por la decisión que había tomado. El duque solo hizo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, para la próxima generación de ese país y por su hijo, que tuvo un padre indignante, y por Diana. Luego, Diana y Cornelius siguieron peleando. El emperador los amenazaba, especialmente a Cornelius, con que los refuerzos llegarían pronto. Pero Cornelius había bloqueado todos los accesos. Les tomaría más o menos una semana llegar hasta allí, así que esos refuerzos no existían. El emperador ya no estaba capacitado para gobernar ese país. Justicia. El emperador no entendía qué había hecho mal para merecer eso. Cornelius comenzó a enumerar sus terribles pecados. Primero, como emperador, el pecado de abandonar a su pueblo, que sufría de sequía. Segundo, el pecado de desordenar los asuntos de Estado, despilfarrando los ingresos fiscales en lujos. Tercero, el pecado de matar a la delegación de Agripana y a la princesa, incitando así una guerra. Y finalmente, el pecado de enviar inocentes a morir en el campo de batalla para el beneficio de la familia imperial. Toda la nación deseaba su caída. Luego, ordenó el confinamiento del emperador. Mientras tanto, la sirvienta de la enana fea le decía que huya mientras pueda, pero ella, en todo lo que pensaba,
era que por culpa de Diana había pasado todo eso y que Cornelius debía ser de ella. Mientras sostenía una aguja, corrió hacia Diana y se la clavó en el pecho. Le dijo que si Cornelius no podía ser de ella, tampoco sería de Diana. Los guardias la atraparon de inmediato, pero ya era tarde. La aguja tenía veneno. Diana sentía cómo esa segunda oportunidad se le iba. Quería casarse y tener hijos con Cornelius, pero ahora sentía que ya no podría. Antes de perder el conocimiento, le dijo algo a Cornelius y luego se desmayó en sus brazos. Un mes después, tras el confinamiento del ex emperador que había practicado la tiranía, el imperio se estabilizó, pero Diana seguía dormida. Para Walter y Ben resultaba extraño que Cornelius se vea tan tranquilo. Cornelius fue nombrado emperador y el imperio había encontrado estabilidad. Cornelius se veía tan tranquilo porque ese día, antes de que Diana pierda el conocimiento, le pidió que la espere. Ella lucharía y regresaría con él. Estaba convencido de que Diana lo haría, que regresaría por su bien y el de todos los que la querían. Olga y Juliana no entendían por qué no despertaba. Los sacerdotes habían dicho que ya no tenía nada extraño y se preguntaban qué estaría soñando. Resultó que Diana pudo ver en sueños toda la vida de Cornelius, desde que nació hasta el día en que la mató. Pero después de la muerte de Diana, algo en Cornelius cambió. Cornelius atacó el palacio imperial inmediatamente, matando a diestra y siniestra hasta que manchó toda la tierra de sangre, y entonces se quitó la vida a él mismo. Ese fue el final, sin dejar un solo testamento, sin un solo pensamiento, sin transmitir nada a los que quedaron atrás. De repente, un dios apareció, lamentando que Cornelius haya destruido su propia fuente con sus manos. No le parecía extraño que eso lo haya vuelto loco, pero ese dios culpó a Diana. Ese dios le explicó que el poder de un dios venía de la misma tierra y todos los dioses tenían que hacer algo antes de que la tierra, fuente de su poder, se desmoronara. Pero no podían interferir directamente en el mundo humano. Entonces un dios se ofreció voluntariamente a descender, Sieramo, el nombre que los humanos le dieron. Todos los dioses le enviaron su poder, una mezcla de poderes divinos que llamaron la Flor Negra. Cuando la tierra comenzó a desolarse de nuevo debido a la codicia de un humano, llamaron a Diana, porque era algo que solo ella podía hacer. Significaba que ese mundo estaba en sus manos. Al final, gracias a ella, ese mundo se había vuelto seguro. Ese fue el dios que retrocedió el tiempo, y Diana quería saber si lo volvería a hacer, pero no. Esa fue la última oportunidad. Entonces Diana le pidió que la devuelva a su vida. El dios, que a mí me parece es Rupert, se despidió de ella en nombre de los dioses y mandó bendiciones sobre su vida. De repente Diana tuvo otra visión, ella junto a Cornelius y un hermoso bebé. Ese era su futuro. De golpe finalmente despertó. Saludó a Olga muy tranquila como si nada hubiera pasado. Poco después se le informó a Cornelius que Diana había despertado y él sin dudar un segundo corrió a verla haciendo volar por todos lados los papeles que había. Al llegar a la habitación la abrazó de golpe mientras las lágrimas cubrieron su rostro. Juliana sacó a todos de la habitación porque sabía que ellos necesitaban estar solos. Cornelius le confesó que tenía miedo. Confiaba en ella, pero aún así tenía miedo de que no despertara. Diana, tomando su rostro, le contó que había visto toda su vida pasada en sueños. Sabía qué clase de vida tuvo y todo el dolor que sintió y por qué terminó así de loco. Cornelius lo entendía.
pero quería saber cómo murió, si murió solo. Diana omitió la verdad y solo dijo que sí, que murió solo. Cornelius sabía que así sería, porque él no podía vivir sin ella. Cornelius no tenía una vida si no era con Diana. Diana se enterneció por sus palabras y por primera vez le dijo cuánto lo amaba. Como ya se habían encontrado, le pidió perdón por haber llegado tan tarde. Cornelius recordó la fiesta cuando Diana tenía 10 años. Estaba tan sorprendido porque quería comprobar si ella era una alucinación que creó porque se estaba volviendo loco o si era una persona real que lo salvaría. Pero la salvación fue para Diana, quien la recibió gracias a él. Poco después se llevó a cabo la boda. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, Cornelius quería estar al lado de Diana. Sellaron el comienzo de su vida juntos con un beso, mientras las felicitaciones y buenos deseos de quienes más los querían se hacían presentes. Para Cornelius, Diana sería la diosa que brillaría por siempre en su vida.